Bien a todos, una vez más, buenos días. Estamos en física para metalurgia. Vamos ahora a analizar el efecto de la temperatura. Estamos hablando de las unidades básicas, unidades de conversión y demás. Ahora trabajaremos con la temperatura. Ya hemos visto que es intensidad, hemos calculado el área de cada cable, ya hemos aplicado un poquito, tratar de entender los conceptos de voltaje, intensidad y resistencia. Vamos ahora a centrarnos en lo que viene a entenderse por temperatura. Vámonos entonces a la parte superior. Excelente, estamos acá en temperatura. Aquí también vamos a darle algunas tolerancias. Ok, excelente. Ahí estamos. Aquí vamos a poner nosotros, cuando esto es 4, insertamos distancia. Muy bien. Y aquí vamos a ponerle esta línea de división para poder trabajar cómodamente. Y lo hacemos delgadito. Ok. Recordamos un poco el concepto de temperatura, a lo que hemos tratado también. Decíamos que temperatura hace referencia a la sensación térmica. ¿Cuánto es la sensación térmica? Es una unidad de medida para estimar la sensación térmica de un cuerpo en referencia al ambiente, ¿no es cierto? Eso es la temperatura, la sensación térmica. Aquí teníamos un ejemplo, puede que tenga un reactor cualquiera, pues una ollita, simplemente la olla, yo voy a ponerla con agüita, voy a encender la cocinilla, está calentando y cuánta energía está desprendiendo o se está produciendo al interior de ella, se está en todo caso transmitiendo a la ollita, que es un reactor, voy a poder calcularla mediante la temperatura. Es la sensación térmica lo que estoy midiendo cuando mido la temperatura. La energía se mide por la intensidad de calor y eso es otra forma, otro tópico de la física, ¿no? Habíamos comentado también, señores, sí, que hemos comentado que existen unidades, ¿no? Existen unidades para poder, para poder medir los diferentes temperaturas. Tenemos unidades en grado Kelvin, centígrado, Fahrenheit y Amur. Ok, y puede que esta temperatura se puede aplicar a cualquier tipo de estado, ¿no? En estado gaseoso, líquido, sólido. Y en el caso de la fundición, el cambio de estado del sólido a líquido y del líquido a sólido, ¿verdad? A ver, entonces, para poder entender, comprender o poner en práctica ya el detalle de, a ver, este hecho gordito, menos gordito, ok, y más delgadito. Excelente. Para poder entender ya más a detalle el concepto de temperatura, hemos hablado de las escalas. Decíamos escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankins y Amor. Yo les decía, lo que ustedes tienen que conocer de estas escalas es el punto de congelamiento y el punto de ebullición. Son las escalas, lo que más importa es esto, dijimos, ¿no? Entonces aquí voy a poner esta, lo coloco acá con amarillito. Y es eso lo que yo tengo que, entre comillas, memorizar para realizar problemas de conversiones en las diferentes escalas de temperatura. Y yo solo necesito saber la temperatura de congelamiento y la temperatura a la cual hierve el agua. Así de simplecito. Entonces, más o menos, ¿cuánto es la temperatura de congelamiento del agua en grados Celsius? Es 0 grados. ¿Cuánto es la temperatura a la cual hierve el agua? 100 grados. Ah, entonces esos datos me coloco acá. Para hallar las equivalencias, voy a decir, centígrado menos 0, que es la temperatura de congelamiento del agua, sobre la temperatura a la cual hierve el agua, 100 menos 0. Listo. Para el grado Fahrenheit, a la temperatura a la que hierve es 212 y a la temperatura a la que congela 32. Ah, entonces Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. Ah, excelente. Para Kelvin, ¿a qué temperatura hierve el agua? 373. ¿A qué temperatura congela? 273. Entonces Kelvin, 273 sobre 373 menos 273. Ya saben que 373 es la temperatura a la cual hierve menos la que congela. Para Rankine, la temperatura a la cual congela el agua, 491, aquí está. Y a la que hierve,
671. Entonces, ranking menos 491 sobre 671 menos 491. Y pasa lo mismo con cualquier otro tipo de temperatura. Aquí, por ejemplo, nos hemos inventado una escala, ¿ya? ¿Qué sé yo? La escala Erwin, por decirlo así. Y vamos a suponer que tenemos un termómetro y en este termómetro resulta que el agua congela a 20 grados y hierve a 190. Estamos suponiendo, entonces yo puedo hacerme una escala diferente y sacar también la equivalencia. Entonces digo Erwin menos 20 grados sobre 190 menos 20, ¿no? Es todo lo que tengo que saber, así de sencillito. Temperatura a la cual hierve menos la que congela. Ok, entonces ya teniendo en cuenta estos datitos, ¿cómo hallo? Ah, ok, y hemos hecho este pequeño ejercicio, ¿no? Vamos a ver cómo sería la ecuación entre grado, sentido y difracción. Entonces me voy a enfocar en estos dos simplemente. Estos dos momentáneamente, estos otros tres los voy a hacer de blanquito, ¿ya? Y voy a ponerles el color blanco. A ver, vamos a poner entonces acá, listo. Le voy a poner la letra de color blanco, listo. Me voy a concentrar solo en estos dos. Entonces digo, centígrado menos 0, 100 menos 0 es igual a F menos 32 sobre 212 menos 32. Ah, excelente. Sí, 0, obviamente vale 0. Aquí va a quedar centígrado sobre 100 es igual a F menos 32. 212 menos 32, ¿cuánto es? 180. Ah, qué interesante. 180. Muy bien, aquí está. Vamos a... vamos a eliminar esto porque no nos servía. Si yo quisiese calcular la temperatura en grados centígrados, suponiendo que el aluminio se ha calentado a 800 grados Fahrenheit, ¿a qué temperatura hierve el aluminio? Oh, perdón, ¿a qué temperatura funde el aluminio? ¿Qué me quiere decir? Temperatura de fusión del aluminio. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, Guido Aguilar Cachi, buen día, Guido. Guido, 5, 4, 3, 2, 1. Buen día, Ojo que... Inge. Ah, ok, Guido, ya está a punto de sacarte del Ajá. aula. Por si acaso, para todos, ¿no? Hemos comentado, para todos, que siempre se va a convocar, ¿no? Se les va a convocar a ustedes. Y si en todas oportunidades no responden, es posible que simplemente estén gastando crédito y se les va a retirar de la aulita, eso dijimos, ¿no? Para que tengan muy en cuenta. Obviamente se toma nota de quiénes están ahí y quiénes no. A ver, estimado Guido, ¿a qué temperatura Ingeniero, lleva el aluminio? en realidad aquí no estoy al tanto de... Ya, acuérdate bien porque esto tú vas a utilizar mucho en fundición. Está bien, ingeniero. 660 grados Sentí. centígrados. A esa temperatura hierve el aluminio. 660 grados, vamos a poner esto con rojito para que te acuerdes, ¿ya? Es la temperatura de fusión. Temperatura de fusión del aluminio. ¿Qué significa esto? Que a esta temperatura el aluminio va a pasar del estado sólido al estado líquido, ¿sí? A esta temperatura va a empezar. Tú obviamente vas a calentar a 700 grados, pero a 660 ya se conoce como la temperatura de fusión. Y te dicen a ti, hemos calculado que la temperatura es 800 grados Fahrenheit. ¿El aluminio va a fundirse, sí o no? Para poder decir tú si el aluminio va a fundirse, ¿qué tendrías que hacer, estimado Guido? Una vez más te explico, ¿no? Ingeniero, Una vez más te explico, ¿sí? La temperatura de fusión del aluminio es de 660 grados centígrados. Resulta que han tomado la temperatura del crisolito, ¿dónde está? Aquí vamos a ver, ¿ya? Vamos a mostrar aquí un crisol, ahí está, un crisol, ¿ya? Ok, muy bien, listo. Resulta que tienen ahí un crisolito donde van a estar fundiendo, muy bien, ahí está el crisol, excelente. Y te dicen, aquí está, muy bien. Te van a decir, ya, aquí está el crisol, ok, ya, vamos a pegar, muy bien.
y te dicen, hemos medido la temperatura del crisol y queremos saber si el aluminio está fundido. Ah, muy bien. Este es un crisolito, por si acaso, hay crisoles de diferentes materiales, y acá en este crisol han metido aluminio. Ya, ahí está, el aluminio está aquí dentro, están viendo si efectivamente se va a fundir y han tomado la temperatura y dice que es 800 grados Fahrenheit. Tú sabes que el aluminio hierve a 660 grados centígrados. ¿Qué tendrías que hacer para saber si el aluminio está o no está empezando a fundirse? ¿Qué harías, estimado Guido? Hay que hacer una conversión primero, ingeniero, ¿Ya? ¿Conversión de qué? de Fahrenheit a grados centígrados. Ah, ya. Para que para saber si el aluminio se está fundiendo, ¿cuánto tendría que ser la temperatura de este Fahrenheit? Convirtiendo a grados centígrados tendría que ser 660, ¿verdad? Sí, ingeniero. Si fuese menos de 660, ¿se está fundiendo? No, Si fuese más, se está fundiendo, pero estaría, ¿cómo sería? No sé, tal vez como el agua se evaporaría, algo así. mm, evaporarse no, pero habría que tener cuidado que no se sobrecaliente mucho. La temperatura límite del aluminio sería 700 grados. Aquí ponen 660, aquí pondremos a 700, ¿ya? A 700 grados centígrados, ¿ya? Ojo. Si tienen más consultas, vean por favor en el canal de YouTube los videos de fundición. Ahí está mucha información, ¿ok? Listo, entonces tendría que estar en este rango más o menos, ¿no? Para que tranquilamente podamos decir que el aluminio se ha fundido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transformamos, como bien decía Guido, los 800 grados Fahrenheit a grados centígrados. Ah, excelente. ¿Qué vamos a hacer? Este que está dividiendo pasa aquí a multiplicar. Entonces, grado centígrado va a ser Fahrenheit menos 32 por 100 sobre 180. Listo. Muy bien. Vamos viendo. Aquí le vamos a quitar a nuestro, le vamos a quitar, no necesitamos que tenga aquí ningún tipo de rayita de división. Aquí tampoco necesitamos que tenga ningún tipo de rayita de división. Decimos entonces, grado centígrado es igual a F menos 32 por 100 sobre 180. Centígrado es, ahora sí, esto pondremos ahí para que se acerque más a este ladito. Decimos, centígrado va a ser, en vez de Fahrenheit ponemos los 800 que hemos medido, ¿no es cierto? 800 menos 32 por 100 sobre 180. ¿Cuánto es eso, por favor? 800 menos 32. ¿Cuánto, 426.6. cuánto? 426.6. 426.6. A ver, verifiquen todos. Sí, efectivamente es 426.6. Pregunta clave para todos. ¿El aluminio se está fundiendo? ¿Sí o no? No. No, no se ha fundido. ¡Wow! Mucho cuidado con los valores, ¿no ve? Claro, como 800 es mayor a 600, podríamos pensar de que sí se ha fundido. Y de esto creo que hemos comentado alguna clase, ¿no? Cuando uno no maneja bien los factores de conversión, esto en la vida real ha pasado con un avión en el cual el piloto tenía que transformar de galones a litros y él vio un número en galones y dijo, son, qué sé yo, ¿no? 150 galones. Ah, y él sabía que necesitaba, qué sé yo, unos 2000 litros y dijo, va a alcanzar. No hizo esa conversión y el avión no llegó a destino porque no, porque le faltó justamente. Es más, hay una película de ese, de ese hecho, ¿no? El piloto, entre comillas, vamos a decir que no hizo la conversión. Él vio, es un número mayor, sí, va a alcanzar, no hay problema. Pero como en este caso ustedes están viendo, ni siquiera va a empezar a fundir. Es 426.6, va a seguir en estado pastoso. Ok, para que funda entonces, para que funda, aquí haremos. ¿Cuánto tendría que medir la temperatura en grados Fahrenheit? Ah, oye, entonces aquí preguntaremos, ¿no? Entonces, para que funda, ¿cuánto tendría, ¿no?, que ser grados Fahrenheit? En grados Fahrenheit, ¿cuánto tendría que ser grados Fahrenheit? Ah, ya.
Nosotros sabemos que a 660 ya va a fundir. A 700 es como máximo. Entonces, ya, pondremos 660. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar aquí. Tenemos nuevamente, pero esta ecuacióncita que ya está aquí, ¿no es cierto? Que he obtenido. ¿De dónde ha sacado esa ecuación, ingeniero? Simplemente de esto, ¿no es cierto? En este caso la escala, menos temperatura de congelamiento, temperatura de ebullición, menos congelamiento, utilizando como el agua. Solamente hemos usado eso simplemente. De ahí hemos sacado esta ecuacióncita. Muy bien. Entonces, utilizando esa ecuación, vamos a hacer caso contrario. Aquí decimos entonces Fahrenheit menos 32 sobre 180. Aquí pondremos, ¿no? Eso va a ser igual. Sí, aquí ponemos esto igual, ¿no? Va a ser igual a, aquí eso copiamos, a este, ¿no? Ahí está, exacto. Va a ser igual a esto. Centígrados sobre 100. ¿Qué queremos hacer acá? Simplemente queremos despejar aquí grados Fahrenheit. ¿Cuánto tendría que ser grados Fahrenheit para que funda el aluminio? Entonces, trabajamos. Este que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Agarramos y decimos Fahrenheit va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a, tenemos centígrado, bien, pero en centígrado va a ir multiplicando por 180, ¿no es cierto? Este 180 que está dividiendo pasa acá a multiplicar centígrado por 180. Y este menos 32 que está restando pasa aquí a sumar. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos acá y decimos, ahí estamos, grado, ya no es centígrado, grado Fahrenheit va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a, muy bien, lo dejaremos bonito esto para no confundirnos. Cuidado con estar, ahora sí. Muy bien. Va a ser igual a ¿cuánto? Copiamos todo esto, ¿no es cierto? Que va a ser centígrado por 180 sobre 100. Y este que está restando pasa que es... entonces para evitar problemas, por favor, voy a usar paréntesis. Coloco paréntesis acá, ¿sí? Sí o sí voy a colocar paréntesis acá, muy bien. Y ahora sí, aquí voy a sumar más 32. Oh, pero cuidado, a ver, antes de hacer esa partecita, tengo que tomar en cuenta que este 100 está dividiendo a todo esto. Entonces, aquí también tengo que poner paréntesis en la parte de abajo. Mejor si coloco a toda. Y aquí recién voy a sumar más 32. ¿No? Aquí está. Aquí ponemos un puntito. Vamos a poner más 32. Ahora sí. Aquí recién voy a sumar esto. Recién voy a sumar. ¿No? Cuidado con ese tema, porque si yo coloco aquí más 32 y lo divido entre 100, estoy cometiendo un error fatal. Mucho cuidado. A ver, entonces, por favor, ¿cuánto es eso? Voy a agarrar esto. ¿Cuánto saldría este valorcito? En vez de 100, ¿qué voy a poner? Todo esto que está aquí abajo vamos a agarrar. Vamos a llevarlo un poquito más abajo. Ok, ahí estamos. Ponemos esta acá. Listo, muy bien. Ahora sí. Agarro mi ecuacióncita, miren bien, ahí está mi ecuación, vamos a colocarla acá. Y digo, en vez de grados centígrados, aquí voy a poner ¿cuánto ya? Como estoy queriendo, para que funda, dice, ¿no? Para que funda, ¿cuánto tiene que ser? No para que empiece a fundir. Entonces, en vez de grados centígrados, voy a colocar 700. Listo, ¿no es cierto? 700 y ya es reemplazado. Ahora sí, por favor, esta operación, 700 por 180 sobre 100, aquí es 100, no es menos 100 por si acaso, ¿no? Sobre 100 más 32, ¿cuánto es? Por favor, ¿cuánto le sale?
1292. 1292. Ahora vamos a ver acá. Listo. Aquí pondremos. Hasta 32 sale 1292. Por favor, los demás. Sí, ¿Punto cuánto? Sí, que ¿Punto cuánto? ¿O cabalito sale? cabalito, Inge. Cabalito, Inge. Excelente, muy bien. Entonces, esto vamos a pasar. Vamos a poner aquí. Ahí está. ¿Cuánto tendría que ser en grados Fahrenheit? A ver, esto aquí vamos a copiar aquí arriba. ¿Cuánto tendría que medir en grados Fahrenheit la temperatura para decir que ya está fundiéndose el aluminio? Tendríamos que medir 1292 grados Fahrenheit. A 1292 grados Fahrenheit ya podríamos decir que el aluminio se ha fundido. ¿Sí? El aluminio se ha fundido, ojo, a esa temperatura, 1292. Para que empiece a fundir, ¿cuánto tendría que reemplazar acá en grados centígrados? 660. A ver, entonces, reemplacen acá 660 para saber cuál sería la temperatura para que empiece a fundir el aluminio. Aquí ponemos para que funda, ¿no es cierto? Esto es para que funda. Muy bien, aquí vamos un poquito. Excelente. Ahora aquí pondremos para que empiece a fundir. Ahí está, muy bien. Para que empiece a fundir. A fundir. Para que empiece a fundir. ¿Cuánto va a ser para que empiece a fundir? 1220. 1220. 20. Excelente. Muy bien. ¿Clavadito? Sí, Inge. Inge. Muy bien. Entonces resulta que para que empiece a fundir tendría que ser 1220 grados. Para que funda 1292. ¿No ve? Entonces, en este caso, ni se aproximaba cuando decíamos 800 grados Fahrenheit, ¿no ve? Ni se aproximaba acá con este 800 grados Fahrenheit. Ok. Miren, una vez más, ¿de dónde estamos sacando los resultados? Simplemente de estas comparaciones. No requiere de que ustedes memoricen estas ecuaciones, no se requiere. Solamente basta que yo sepa cuánto es la temperatura de congelamiento que siempre está y la temperatura a la cual empieza a hervir el agua, ¿no es cierto? En el caso de grados Celsius 100, en el caso de grado Fahrenheit 212, en grados Kelvin 373, en Rankine, etcétera, etcétera, ¿no? Listo, a ver, entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos por nuestra flechita. Atentos, por favor. Miren qué facilito. Bien, vamos a agarrar esto, bajamos un poquito más. Excelente. Resulta que nosotros tenemos cobre. Ahora vamos a hablar del cobre, ¿ya? Esto un poquito nos vamos a bajar. Aquí, excelente, muy bien. Ahora sí. Tenemos cobrecito. Yo sé que el cobre empieza más o menos a tener una temperatura de fusión a los 983. Cuando hablamos de temperatura de fusión del cobre, ¿no? Temperatura de fusión del cobre, el valor que generalmente suele reportarse, bueno, pues suele ser el de 1085 si hablamos del cobre. Ya, entonces vamos a poner ese dato acá, ¿ya? Sabemos que el cobre 1085, vamos a suponer, ¿ya? 1085. Vamos a suponer que es la temperatura a la cual el cobre, si hablamos en grados centígrados, es el punto de fusión del cobre, 1085. ¿Sí? Ya, excelente. El punto de fusión del cobre. Ojo, del cobre. Del bronce va a tener un amplio rango, lo mismo que del latón, etcétera. Pese a que el cobre y que el bronce y el latón son bastante contenido en cobre,
va a variar bastante. Entonces, del cobre 1085, según lo que tenemos nosotros en valores en tablas, podemos encontrar en la red. A ver, si yo voy a buscar tablitas, en este caso, para temperaturas de fusión, ¿sí? Tengo que más o menos, aquí voy a mostrar una tablita para ustedes, ya, de algunos materiales, algunos, no todos, ¿sí? Ahí está, es esta que se llama, muy bien. Podemos trabajar con este tipo de tablitas, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya visualizamos la tablita. Ahí está la tablita. Entonces aquí tenemos temperaturas de fusión y ebullición. Wow, ¿cuál será la diferencia entre temperaturas de fusión y ebullición? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa en las temperaturas de fusión y a la temperatura de ebullición? A ver, a ver. Adelante, adelante. En la temperatura de fusión es cuando se congela y la de ebullición es cuando ya pasa a empezar a hervir. Ya, exacto, sí, exacto. En la de fusión estamos pasando de sólido a líquido y en la de ebullición de líquido a gaseoso, ¿no es cierto? Fusión de sólido a líquido y en la ebullición de líquido a gaseoso. En el agua, que es un buen elemento de medición, la temperatura de fusión obviamente va a ser 0 grados, porque a 0 grados el agua está pasando de ser un cubito de hielo a ser agua líquida, ¿no es cierto? Y a 100 grados el agua líquida empieza a evaporarse. En el caso del cobre, la temperatura de fusión es 1083. ¿Ya? Aquí pondremos entonces 1083. Van a tener cuidado. Es bueno siempre que revisen esto porque existe una amplia variedad en tablitas. ¿Ya? Y obviamente las referencias, la tabla periódica. Ahí tenemos el dato de temperatura de fusión, ¿no? ¿Y a qué temperatura va a empezar a dejar de ser líquido y a, entre comillas, evaporarse el cobre? A 2360. Es bastante elevada la temperatura. ¡Wow! Pero vean este material, el mercurio. El mercurio tiene un comportamiento. Para los que no sabían, el mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido. Es un metal, pero que se encuentra en estado líquido. En metalurgia, ¿para qué utilizamos el mercurio? Para la amalgamación, para capturar oro. Eso se llama amalgamar. Captura partículas finas de oro. ¿Sí? Obviamente tiene un límite. Si es muy fino, tampoco va a capturar. Pero captura partículas finas de oro, el mercurio. El mercurio, su cambio de estado de sólido a líquido es menos 38.9 grados centígrados. ¿Y a qué temperatura va a pasar, escúchenme bien, a un estado gaseoso? Es a 356. Wow, entonces en mi cocina, ingeniero, ¿yo podría evaporar el mercurio? Sí, podrías, pero ten mucho cuidado porque el mercurio es tóxico, ¿ya? Ok, entonces, ya teniendo esta tablita, vamos a ver aquí que el cobre es 1083, ¿no? 1083. Vamos a suponer que nosotros tenemos justamente lo que vemos acá, ¿no? Ahí está. Tenemos nosotros 1200 grados Kelvin de cobre. ¿Será que el cobre va a fundir a 1200 grados Kelvin? ¿Qué hacemos? Utilizamos ahora de nuestra tablita. Aquí vamos a ver. Subimos aquí arriba. Esto vamos a hacerlo con negrito. Sí, ahí está. Negrito. Muy bien. Y este lo ponemos en blanco porque no estamos usando. Entonces solamente voy a utilizar esto y este, ¿no ve? Centígrados menos 0, 100 menos 0, Kelvin menos 273, 373 menos 273. Solamente voy a utilizar esos dos, nada más. Ok, entonces ponemos eso, ¿no? Centígrado menos 0, 100 menos 0, K menos 273, 373 menos 273. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Como tenemos 1200 grados de cobre, queremos saber si esto realmente, ¿no? Es 1200 grados Kelvin en cobre, se está midiendo esta temperatura. La pregunta es, ¿se fundirá
¿Estará fundido el cobre? Estará fundido el cobre, ¿no? ¿Estará fundido el cobre? Esa es la pregunta. Para saber si está fundido, obviamente yo tengo que saber que la temperatura del cobre es 1083. Entonces, si haciendo la conversión de 1200 grados Kelvin a grados centígrados sale 1083, está empezando a fundirse. Si está por debajo, no está fundido. Si está por encima, ya está fundido, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, listo. Grado centígrado menos 0, 100 menos 0 igual K menos 273, 373 menos 273. Aquí me queda centígrado sobre 100 es igual a K menos 273. 373 menos 273 es igual a 100. ¿Y qué facilita? Entonces, este que está dividiendo pasa acá a multiplicar. K menos 273, 100 sobre 100, estos dos se van a eliminar, ¿no es cierto? ¿Y qué me queda en la ecuación? La ecuación me queda simplemente, aquí tengo, centígrado va a ser igual a K menos 273. Como estos dos se eliminan, esto voy a bajarlo. Voy a bajar, ok, listo. Muy bien, estoy bajando esto. Ahora sí. Ya tengo entonces que centígrado es igual a K menos 273. Nada más. K menos 273. ¿Qué hago? Simplemente voy a reemplazar, ¿no? Grado Kelvin, ¿cuánto es? 1200. Ok, 1200. Entonces, menos 273. ¿Cuánto sale, Cito, por favor? 927. 927. Pregunta, ¿el cobre se está fundiendo? ¿Estará fundido? Negativo. No, claro que no, porque para estar fundido tiene que llegar a 1083. ¿No ve? Efectivamente, 927 es una temperatura muy baja. Me falta bastante para poder fundir el cobre. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? ¿Está clarito? Miren, es bien sencillito el tema de temperaturas, una vez más. Es muy, muy, muy sencillo. Lo único que se quiere saber es simplemente cuánto es la temperatura de fusión y ebullición en las escalitas. ¿Y cuál es ese dato? Aquí está el dato, ¿no es cierto? Ahí está. 0, 100, 32, 212, 273, 373, 491, 671, 0, 80 y en cualquier escala, una escala X, igual, si te dicen se ha encontrado una nueva escala en el mundo para medir temperatura, tú solo tienes que preguntarte a qué temperatura congela el agua y a qué temperatura empieza a hervir el agua, nada más. Y con eso sacas también aquí tu nueva escala. ¿Dudas, preguntas, consultas o comentarios? ¿Se entiende?